Hola amigos, hoy les habla Señor M. Tema 4. Tenía hermanos Jesús. Queridos hermanos, en la Biblia leemos que los habitantes de Nazaret, hablando de Jesús, decían: este es el hijo del carpintero y su madre es María, es hermano de Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas también viven aquí entre nosotros. Mt 13, 55, 56. En otra parte de la Biblia leemos: un día Jesús estaba predicando y los que estaban sentados alrededor de él le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Mc 3, 32. Los que no conocen bien la Biblia sacan de estos textos la precipitada y errónea conclusión de que María tuvo más hijos y que por tal razón no pudo haber quedado virgen, como creen los católicos. Muchos hermanos evangélicos hablan así, al parecer, no por amor a la verdad, sino simplemente para desorientar a los católicos y para que la gente sencilla abandone la verdadera fe en Cristo, en su Iglesia y en la Virgen María. En esta carta quiero explicarles cuán equivocadas están estas personas que piensan que Jesús tuvo más hermanos en el sentido estricto. 1. Hermanos y hermanas, en el sentido bíblico. Es verdad que en los evangelios se habla de los hermanos y hermanas de Jesús. Pero eso no quiere decir que sean hermanos de sangre de Jesús, o hijos e hijas de la Virgen María. Jesús, en su tiempo, hablaba el idioma arameo, que es como un dialecto del hebreo, y en las lenguas arameas y hebreas se usaba la misma palabra para expresar los distintos grados de parentesco cercano, como primo, hermano, tío, sobrino, primo segundo. Y para indicar estos grados de parentesco, simplemente, usaban la palabra hermano o hermana. Por ejemplo, Abraham llama hermano a su sobrino Lot, Gen 13, 8 y Gen 14, 14, 16. Labán dice hermano a su sobrino Jacob, Gen 29, 15. Es decir, en la Biblia no se usan las palabras tío o sobrino, sino que a los que descienden de un mismo abuelo se les llama hermanos. Ahora bien, para evitar las confusiones, la Biblia usa varios modismos. Por ejemplo, si se trataba de hermanos verdaderos, hijos de una misma madre, se usaba la expresión, tu madre y los hijos de tu madre. Esta era la única manera correcta de expresarse. En Mateo 16, 17 se usa la expresión, Simón, hijo de Jonás, para decir que el papá de Simón es Jonás. En ningún lugar del Evangelio se habla de los hermanos de Jesús en sentido estricto, como hijos de María. Por tanto, en la Biblia no aparece ningún hermano de Jesús según la carne. En el Evangelio de Lucas leemos que Jesús subió a Jerusalén junto con María y José. El niño Jesús tenía ya 12 años. Este relato no menciona ningún hermano de Jesús en sentido estricto. Así el texto nos hace entender que Jesús es el hijo único de María. LC 2, 41, 52. Al momento de morir, Jesús confió su madre María al apóstol Juan,
hijo de Zebedeo, precisamente porque María quedaba sola, sin hijos propios y sin esposo. Para los judíos una mujer que se quedaba sola era signo de maldición. Por eso Jesús confía María a Juan y también Juan a María. Cuando Jesús vio a su madre, y de pie junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, Jesús dijo a su madre: «Madre, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. JN 19, 26, 27. 2. ¿Quiénes son estos hermanos de Jesús? La Biblia nombra a 4 hermanos de Jesús. Mat 13, 55, 56. NMT 13, 55, 56 encontramos los nombres de 4 hermanos de Jesús: Santiago, o Jacobo, José, Simón y Judas. De estos 4 hermanos de Jesús arriba mencionados, 2 eran apóstoles: Santiago, el hermano del Señor. Gal 1, 19, es el apóstol Santiago, el menor. MC 15, 40, y Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. La madre del apóstol Santiago el menor se llama María, y esta María, madre de Santiago y José, estaba junto a la cruz de Jesús. MC 15, 40, y era hermana de María la madre de Jesús. JN 19, 25, y tía de Jesús. Es la que el evangelista llama María de Cleofás. JN 19, 25. Comparando los textos bíblicos entre sí, está claro que ni Santiago ni los otros 3 nombrados, hermanos de Jesús, eran hijos de la Virgen María y José, sino primos hermanos de Jesús. Hagamos el árbol genealógico de las 2 familias. Padre más madre igual hijo, José más María igual Jesús. Alfeo o Cleofás más María igual hijos, Santiago, José, Simón y Judas. 3. Jesús es el hijo primogénito de María. Otros dicen que la Biblia nombra a Jesús como el primogénito, o sea, el primer hijo de María, y eso es señal de que María tuvo más hijos. El hecho de que Jesús sea primer hijo, no significa que la Virgen María tuviera más hijos después de Jesús, de ninguna manera quiere decir eso el Evangelio. Y dio a luz a su primer hijo. LC 2, 7, quiere decir que, antes de nacer Jesús, la Virgen no había tenido otro hijo. Y esto era muy importante para los judíos, porque siendo Jesús el primogénito, o sea, el primer hijo, quedaba consagrado completamente a Dios. Ex 13, 2. Y es que la ley del Señor mandaba que el primer hijo fuera consagrado u ofrecido totalmente a Dios. Ex 13, 12 y ex 34, 19. Por eso Jesús, por ser el primogénito o primer hijo ya desde su nacimiento quedaba ofrecido y consagrado totalmente al servicio de Dios. Esto, y no otra cosa, es lo que enseña el Evangelio al decir que Jesús fue el primer hijo, primogénito, de la Virgen María.
En ningún caso quiere decir el primero entre otros hermanos. 4. El uso de la palabra, hermano, en el sentido religioso. Un día preguntó Jesús a sus discípulos, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban en torno a él añadió, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mt 12, 49, 50. Jesús fue el primero en utilizar la palabra, hermano, no en sentido carnal, sino en sentido figurado. En el Evangelio de Juan, 20, 17, Jesús llama a sus discípulos y apóstoles, mis hermanos, y en la carta a los Hebreos, 2, 11, todos los redimidos por Cristo son, sus hermanos. Cristo es, el primogénito de estos hermanos. Rom 8, 29. En este sentido aparece la palabra, hermano, 160 veces en las cartas apostólicas del número T. Hermanos pues, en este sentido, hoy como ayer, son todos los que creen y aceptan a Jesús. Y en esto los hermanos evangélicos son muy inconsecuentes porque en sus sermones usan a cada rato la expresión, hermanos, en sentido figurado. Todo el mundo entiende que no se trata de hermanos carnales, pero cuando se trata de interpretar esta palabra en el número T, dicen que hay que entenderla en sentido carnal, de verdaderos hermanos según la sangre. La Iglesia Católica, al igual que las iglesias evangélicas, tiene ahora también la costumbre de llamar a sus fieles, hermanos y hermanas. ¿Significa esto que todos somos hermanos según la carne? De ninguna manera, sino que utilizamos la palabra, hermanos, en sentido figurado. ¿Por qué, entonces, los evangélicos tienen tanto empeño en interpretar la palabra, hermano, solo en sentido literal para concluir que la Virgen tuvo otros hijos? No hay aquí una tergiversación o mala interpretación de textos. ¿No será que se utilizan estos textos tan solo como un pretexto para confundir a los católicos poco familiarizados con la Biblia? Ojalá que estas palabras, hermano y hermana, no sean para nosotros palabras conflictivas. Hermanos según la carne son los hijos de unos mismos padres. Hermanos según el Espíritu somos todos los seres humanos, mayormente los que son miembros de una misma comunidad o familia religiosa. Queridos hermanos y amigos en Cristo, creo que estas explicaciones bastan para aclarar el sentido bíblico de la expresión, hermanos y hermanas del Jesús. Que nadie los venga a molestar ahora con discursos erróneos y a decirles que María tenía muchos hijos. Los que hablan así son personas que no conocen bien la Biblia, es gente que interpreta la palabra de Dios a su propio gusto y quiere solamente sembrar dudas y mentiras. ¿No dijo el apóstol Pedro que debemos ser prudentes con nuestras interpretaciones privadas de la Biblia? 2 Pedro 1, 20. Y por último, queridos hermanos, yo también los nombro con la palabra hermanos, les pido que no hagan caso de palabrerías, sino que sean realmente capaces de vivir este gran sueño de Jesucristo que es construir el reino de Dios en que todos los hombres volverán a ser hermanos.
¿Qué dijo el Concilio Vaticano sobre el ecumenismo? El Concilio Vaticano nos recuerda que, Cristo, antes de ofrecerse a sí mismo en el ara de la cruz, como víctima inmaculada, oró al Padre por los creyentes diciendo, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. JN 17, 21. Jesús instituyó en su Iglesia el admirable sacramento de la Eucaristía, por medio del cual se significa y se realiza la unidad de la Iglesia. ¿A quién envió Jesús después de su resurrección? Jesús, después de su resurrección, envió al Espíritu Santo que había prometido, y por medio del cual llamó y congregó al pueblo de la nueva alianza, que es la Iglesia, en la unidad de la fe, de la esperanza y de la caridad, como enseña el apóstol, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. F. 4, 5. ¿Cuál es, por tanto, el principio de unidad de los creyentes? El principio de unidad de los creyentes es el Espíritu Santo que habita en los fieles y llena y gobierna a toda la Iglesia, realiza esta admirable unión de los fieles y los une estrechamente a Cristo. A quien confió Dios el oficio de enseñar, regir y santificar la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Jesucristo confió a los 12 apóstoles el oficio de enseñar, de regir y de santificar. Mt 18, 18. Y los sucesores de los apóstoles son hoy los obispos y el romano pontífice. A quien destacó Jesús en forma especial. De entre los 12 apóstoles Jesús destacó especialmente a Pedro, sobre el cual determinó edificar su iglesia, después de exigirle la profesión de fe. A él le prometió las llaves del reino de los cielos, y previa manifestación de su amor, le confió su grey para que la confirmara en la fe y la apacentara en la perfecta unidad, reservándose ser él mismo la piedra fundamental y el pastor de nuestras almas. Mt 16, 19, Mt 18, 18, LC 22, 32. ¿Por qué los cristianos santificamos el día domingo? La Iglesia, por una tradición apostólica, que trae su origen el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que sea llamado con razón, Día del Señor o Domingo. Este día, los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús. ¿Qué acontece en nuestros tiempos? Lo que hoy acontece es que muchos cristianos toman el día domingo tan solo como el día de descanso pero sin ninguna referencia a Dios, lo que constituye un verdadero error porque no olvidemos que a los 3 días cumplidos de su muerte y su pasión, el Mesías verdadero hizo su resurrección. Cuestionario. ¿Cuál es el texto bíblico donde se habla de los hermanos de Jesús? ¿Qué acontecía con el arameo en tiempo de Jesús? ¿A quiénes se daba el nombre de hermanos? ¿Qué ejemplos de ello hay en el AT? ¿Tuvo otros hermanos según la carne Jesús? ¿Tuvo otros hijos María?
¿Por qué esta insistencia de los evangélicos en interpretar la palabra hermanos como hermanos de sangre y no como comunidad de hermanos? Tema 5. Jesús fundó una o muchas iglesias. Queridos hermanos católicos, el otro día me encontré con un amigo hermano y, conversando acerca de la Biblia y la Iglesia Católica, me dijo lo siguiente: solo Cristo salva, las iglesias no salvan, todos los caminos llevan a Dios, todos vamos a Él por caminos distintos. Da lo mismo una religión que otra. Le contesté que me extrañaba mucho que él, siendo un hombre inteligente y conocedor de la Biblia, pudiera decir estas cosas que son verdades a medias. Es verdad, le dije, que Jesús es el Señor y Salvador, pero no es verdad que la Iglesia no tiene ninguna importancia. No podemos negar que Jesús mismo fundó su Iglesia sobre la piedra o roca que es Pedro, y además Jesús entregó las llaves del reino de los cielos al apóstol Pedro para atar y desatar aquí en la tierra. Esto no lo invento yo, le dije, sino que está claramente escrito en la Biblia. Y le hice leer a mi amigo el texto del Evangelio de San Mateo 16, 13, 19. Es el pasaje bíblico en el que el apóstol Simón Pedro proclama que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús felicitó a Pedro por esta proclamación de fe, porque realmente esta fe viene de Dios. Luego Jesús dijo algo muy importante a Simón Pedro: y ahora, yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. 1. ¿Qué quiso decir Jesús a Simón Pedro? 1. Jesús da al apóstol Simón un nuevo nombre, Pedro. En el texto original griego está escrito, Petra, que significa en castellano piedra, roca. Quiere decir que el apóstol Simón tendrá la función de ser la piedra, o roca, sobre la que Cristo fundará su iglesia. Así Pedro fue señalado por Jesús para ser como la base visible de su iglesia en la tierra. 2. Jesús da también a Pedro la autoridad de atar y desatar. Para los judíos atar y desatar significa declarar lo que es prohibido y lo que es permitido. Por tanto le corresponde a Pedro declarar lo que es permitido y lo que no es permitido en la Iglesia de Cristo. 3. Las fuerzas del demonio no podrán vencer a la Iglesia de Cristo, y por más que intenten hundirla, no lo lograrán. 2. ¿Qué significados tiene la palabra roca? Pero mi amigo protestó: usted no lee bien la Biblia, Jesús es la única roca y nadie más. Tuvimos que leer otra vez el texto: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mt 16, 18. Este texto está muy claro y dice que Pedro es la piedra sobre la cual Jesús edificará su iglesia. Le dije también a mi amigo que si bien es cierto que en otras partes de la Biblia está escrito que Jesús es la roca y la piedra de base y que no hay otra base fuera de Jesús, en estos lugares, le insistí, la palabra piedra tiene otro significado. Veamos 3 ejemplos.
Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La base nadie la puede cambiar, ya está puesta y es Cristo. 1 Cor. 3, 11. Colocó en Sión una piedra de base, escogida y preciosa, quien cree en él no quedará defraudado. 1 Pdr 2, 4, 8. Según estos textos, Cristo es piedra viva, Cristo es la base de la fe, Cristo es la piedra de más valor para los que creen. Y nosotros creyentes, como piedras vivas debemos entrar en la construcción de este templo espiritual. 1 Pedro 2, 4. Ahora bien, en estos textos, Jesús es la roca espiritual, es la piedra de base para los que creen, es la piedra angular del templo espiritual. Pero cuando Jesús escoge a Pedro como piedra de su iglesia, no se refiere a una piedra espiritual, sino a la piedra visible de su iglesia en la tierra. Esta es la diferencia. 3. ¿Quién es hoy Pedro? Nuevamente, mi amigo se me reveló y me dijo, pero lo que Jesús dice de Pedro no vale para los papas de Roma. Meditando bien la Biblia, le dije, nadie puede negar que ya en el AT. Dios quiso que su pueblo tuviera un centro visible, Jerusalén, el monte Sión, y además el pueblo de Dios se había agrupado en torno a los reyes, hijos de David. Cuando Dios eligió a David, primer rey de Israel, le prometió que sus hijos, sus sucesores, estarían para siempre encabezando el reino de Dios. 2 Sam 7, 16, y esta promesa se verificó en Jesús. Dios, el Señor, le hará rey como a su antepasado David para que gobierne a Israel por siempre. Y su gobierno nunca terminará. LC 1, 32, 33. Ahora bien, Jesús eligió a Pedro para que sea para siempre la base visible de su iglesia. Pero Pedro tenía que morir. Entonces, en adelante, los sucesores de Pedro, los papas, serán, uno tras otro, cabeza visible de la iglesia. Lo mismo que Pedro fue la cabeza visible para los apóstoles y para la iglesia primitiva, así el Papa es hoy la cabeza visible de la iglesia. Jesús sabía muy bien que para mantener su iglesia a lo largo de los siglos se necesitaba una autoridad visible que pudiera determinar quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen al grupo de los creyentes y cómo se debe comprender la fe en Cristo y las exigencias del Evangelio. Si no hubiera esta autoridad visible, la Iglesia de Cristo caería fácilmente en un sinfín de pequeñas iglesias y eso no es la voluntad de Jesús. Esto es precisamente lo que les ha pasado a las iglesias evangélicas. Mientras nosotros los católicos somos una sola iglesia, ellos tienen un sinfín de denominaciones. El Señor fundó una sola iglesia y pidió con fervor por la unidad de los creyentes. Esta fue la oración de Jesús: Padre Santo, cuida con tu poder a los que me diste, para que estén completamente unidos como tú y yo. JN 17, 11. Además Jesús dijo también que nunca abandonaría a sus apóstoles y a su iglesia: yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. MT 28, 20.
Aquí hay claramente un compromiso de Jesucristo con su Iglesia en forma definitiva. Ahora bien, la Iglesia católica se distingue de las demás iglesias cristianas porque está fundada sobre los apóstoles de Jesús. Solamente la Iglesia católica durante 2000 años ha permanecido fiel y unida en torno a sus legítimos sucesores, los obispos. Mantener esta unidad y continuidad ha sido algo único y providencial. A algunos católicos les cuesta a veces esta comunión con el Papa y les parece más práctico fundar una nueva iglesia reformada al lado de la Iglesia católica. Esto es lo que ha pasado siempre en su largo caminar a través de estos 2000 años y de ahí han nacido los cismas, algunos de los cuales perduran hasta nuestros días. Ahora bien, la Iglesia católica en su conjunto es la única que puede decir que ha permanecido fiel a las enseñanzas de Jesús desde su fundación hasta hoy. Cuando un católico, acosado por los evangélicos, se cambia de religión y se pasa a las sectas, ciertamente que no piensa en todas estas cosas. No piensa en la tradición de la Iglesia católica a la que renuncia. No piensa en lo que Jesús dijo a Pedro. Tampoco piensa en lo mucho que sufrieron los misioneros que trajeron la fe católica a América y a nuestro país. Ni menos piensa en lo que le dirían sus padres que le inculcaron la fe católica bautizándolo desde su primera edad. Ojalá que todos los católicos sintamos un legítimo y verdadero orgullo de pertenecer a la única Iglesia que fundó Jesucristo, la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Dice el Concilio Vaticano. Como Jesús edificó la Iglesia. Jesucristo edificó la Santa Iglesia enviando a sus apóstoles como él mismo había sido enviado por el Padre. JN 20, 21, y quiso que los obispos, sus sucesores, fueran los pastores de la Iglesia hasta la consumación de los siglos. A quien puso Jesús como principio de la unidad de la fe. Jesús puso al apóstol Pedro como fundamento visible de la Iglesia y le prometió su asistencia hasta el final de los tiempos. ¿Cómo instituyó Jesús a los apóstoles? El Señor Jesús, después de haber hecho oración al Padre, llamando así a los que él quiso, eligió a los 12 para que viviesen con él y los envió a predicar el Evangelio. MC 3, 13, los instituyó a modo de colegio, es decir, de grupo estable, y puso al frente de ellos a Pedro, elegido de entre ellos mismos. JN 21, 15. ¿Cómo realizan esta tarea los apóstoles? Los apóstoles, predicando en todas partes el Evangelio, MC 16, 20, reúnen a la Iglesia universal que el mismo Señor fundó y edificó sobre el bienaventurado Pedro, poniendo como piedra angular del edificio a Cristo Jesús. Apoc 21, 14. ¿Quiénes fueron colaboradores de los apóstoles? Los apóstoles encomendaron desde un principio su ministerio, en diverso grado, a diferentes personas en la Iglesia, a fin de consolidar la obra de Jesús, y así desde un principio delegaron diversas funciones en los presbíteros y en los diáconos estableciéndolos como a sus inmediatos colaboradores en orden a apacentar la grey que Dios les había confiado. Dice el Nuevo Catecismo. ¿Cuál es la verdadera Iglesia de Cristo?
La verdadera Iglesia de Cristo es la Iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. ¿Cuál es la triple función de la jerarquía? La triple misión de la jerarquía es la de enseñar la verdad revelada, la de santificar a través de los sacramentos y la de gobernarla con su autoridad sagrada. Pueden encontrarse elementos de santificación y de verdad fuera de la Iglesia católica. Sí, fuera de la Iglesia católica pueden encontrarse elementos de verdad y de santificación, pero su plenitud está solo en la Iglesia católica. ¿Quiénes son los laicos? Los laicos son aquellos cristianos que, sin ser sacerdotes o religiosos, están incorporados a Cristo por el bautismo y participan de la triple función de Cristo, sacerdotal, profética y real. ¿Cuál es la vocación de los laicos? La vocación propia de los laicos es ocuparse de las realidades temporales y ordenar el mundo según el designio de Dios. A los laicos corresponde ser como la sal y el fermento en medio del mundo. Están también los laicos llamados al apostolado. Sí, en virtud de su bautismo y de su confirmación, los laicos están llamados por Dios al apostolado y a trabajar para que el mensaje de Jesús llegue a todos. Décima del canto a lo divino. El día de la ascensión. Con un gozo muy profundo. Jesús dijo por el mundo: lleven mi predicación por todo pueblo y nación. Prediquen la santa fe. Yo los acompañaré hasta el final de los tiempos. Y en la cruz y en el tormento, junto a ustedes yo estaré. Cuestionario. ¿Qué dijo Jesús en Mt 16, 13, 19? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? ¿Qué significa el poder de atar y desatar? ¿Qué significa la palabra roca aplicada a Pedro? ¿Quién es hoy Pedro? ¿Qué acontecería si en la Iglesia católica no hubiera una autoridad visible? ¿Cuál es la causa de las divisiones y subdivisiones entre las iglesias protestantes? ¿Qué garantía de unidad nos da la comunión con el Papa? Tema 6. Hermano o Padre. Queridos hermanos católicos, me doy cuenta de que los hermanos evangélicos tienen miedo de llamar Padre a los sacerdotes. Y aunque saben muy bien que es costumbre de llamar al ministro de la Iglesia católica como Padre, algunos me dicen Caballero o Señor, y, en el mejor de los casos, me llaman hermano. También hay algunos que me dicen Señor sacerdote, y me consta que después le dicen sin más a su gente que los sacerdotes mataron a Cristo, porque dicen que también así está en la Biblia. No importa cómo me llamen, o qué piensen de mí. Sé que Dios conoce los pensamientos más íntimos y es Él quien me va a juzgar. En esta carta quiero explicarles de dónde viene este nombre de Padre, y luego en otra carta les hablaré de los sacerdotes, de los que ellos dicen que mataron al Señor. 1. El texto bíblico. Me gusta que me digan, hermano, pero no deben pensar que cometen algún pecado si me llaman Padre. Seguramente han escuchado aquel texto bíblico que dice,
no se dejen llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos ustedes son hermanos. Tampoco deben decirle, Padre, a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre que está en el cielo, Mt 23, 8, 9, y por eso piensan muchos que no deben decir ni por nada, Padre, a un sacerdote. Hermanos y amigos, leyendo bien toda la Biblia nos damos cuenta que las Sagradas Escrituras hacen siempre la distinción entre Padre, como título de honor reservado al Dios único, fuente y fin de todas las cosas, y Padre con minúscula, es decir, el Padre que da la vida humana o el Padre espiritual. Lo mismo sucede con la palabra maestro. El único maestro, con mayúscula, es Dios, pero esto no quita que, aun entre nosotros, llamemos maestro, con minúscula, a cualquier profesor o maestro carpintero. Es decir, tenemos un Padre y un Maestro por excelencia que es Dios. Un Padre y Maestro, en letra grande, que es el Dios único y nadie puede apropiarse de este título. Ahora bien, entre nosotros puede haber muchos padres y maestros en cuanto que participamos de alguna manera de la paternidad y de la maestría de Dios. 2. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del nombre, Padre? La Biblia nos dice claramente que Dios es el único Padre y Maestro. Dios es el único Padre, fuente y origen de todas las cosas. Dice el apóstol, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. El Padre Dios hizo todas las cosas y nosotros existimos por Él. 1 Cor 8, 6. Según este texto bíblico, está claro que no debemos dar este título divino a nadie más que a Dios. Él es el Padre y Maestro por naturaleza. En Él está el origen del bien, de la vida y de toda sabiduría. Veamos el contexto de la frase de Jesús. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, en un largo discurso, Jesús acusa a los fariseos y a los maestros de la ley, porque a ellos les gustan mucho los títulos de honor. Se consideran autorizados para interpretar la ley de Moisés como quieren. Vers 2. Les gusta llevar en la frente y en el brazo partes de las Sagradas Escrituras. Vers 6. Quieren que la gente los salude con todo respeto en las calles y que les llame maestros. Vers 7. Es en este contexto que Jesús les dice, pero ustedes no deben hacer que la gente les llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro, que es Cristo. Y no llamen ustedes Padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Vers 8, 9. El que es el mayor de ustedes sea el que sirve a los demás. Vers 11. Porque el que se hace grande será humillado, pero el que se humilla será hecho grande. Vers 12. Queridos hermanos, está muy claro que Jesús no quiere que demos títulos de honor a ningún miembro de la comunidad. Pero no debemos pensar que Jesús quiere terminar con toda autoridad entre nosotros, sino que pide que haya responsables en la comunidad de los creyentes que sirvan con mucha humildad al pueblo y que su autoridad no debe opacar la del único Padre Dios. Lo que importa en realidad no es el título que se da a los responsables de la comunidad, sino el servicio humilde que prestan.
Y para expresar este servicio de paternidad espiritual es que desde hace siglos el pueblo llama, por acomodación, padres, a los sacerdotes. 3. Jesús llama a Dios, mi Padre. Jesús en su condición de Verbo encarnado, como hombre, se define como, el Hijo único del Padre, por naturaleza. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo se lo ha querido dar a conocer. Mt 11, 27. Estos textos bíblicos nos hacen ver que hay una relación íntima y única entre el Padre y el Hijo. Jesús es el único que puede llamar Padre con propiedad a Dios. Él es su Hijo por naturaleza. Ahora bien, nosotros también llamamos a Dios, nuestro Padre, ya que por el poder del Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Jesús es Hijo por naturaleza, nosotros somos sus hijos por adopción. Dios es el Padre único, fuente y fin de todas las cosas, y nosotros no debemos dar a nadie este título divino. Esto es lo que quería decir Jesús en su discurso contra los fariseos y los maestros de la ley, Mt 23, 9, que se apropiaban títulos divinos. Pero Dios no quería decir ni que los hijos no llamen padre a su papá ni que en una comunidad cristiana los fieles no puedan llamar padre a su sacerdote. El texto también dice, no llamen maestro a nadie, porque uno solo es vuestro maestro. Cierto que Jesucristo es el único maestro fuente de toda verdad y sabiduría, JN 18, 37, pero Dios no se opone a que llamemos maestro, por participación, a un profesor o a un maestro carpintero. El argumento es idéntico. Entendidas así las cosas, ni la palabra, Padre, ni la palabra, Maestro, son títulos exclusivos de Dios sino que, por acomodación, los aplicamos a las personas. Y así es que tanto la palabra, Padre, como la palabra, Maestro, forman parte del lenguaje común y corriente que empleamos a diario para conversar y para entendernos. En consecuencia, un hijo puede llamar, Padre, a su papá, o a su padre espiritual o al sacerdote y puede llamar, Maestro, a su profesor y al maestro gasfiter. Y las mismas sagradas escrituras no tienen ningún problema en usar estos nombres. Jesús mismo dijo, honra a tu padre y a tu madre, LC 18, 20. Y el apóstol Pablo lo repite varias veces, hijos, su deber como creyentes es obedecer a sus padres, porque esto es justo, F6,1. Si el apóstol los llama hijos en la fe significa que los hijos igualmente lo pueden llamar padre. Colección 3, 20 y Tim 1, 2. Según la interpretación de los evangélicos, que no trepidan en sacar textos bíblicos fuera de su verdadero contexto, tampoco podríamos llamar, maestro, a nadie, ya que en la misma cita bíblica, Mt 23, 8, 9, Jesús nos dice que, no se dejen llamar maestro porque un solo maestro tienen ustedes. Y sin embargo, todo el mundo llama maestro al gasfiter, al carpintero, al albañil, etc.
Y a nadie se le ocurre decir que va contra el Evangelio. 4. La paternidad espiritual del apóstol. La Biblia habla también de una paternidad espiritual. El apóstol Pablo proclama al patriarca Abraham como padre en la fe. Abraham viene a ser padre de todos los que tienen fe. Rom 4, 11. El apóstol Juan da a los ancianos o responsables de la comunidad el nombre de padres. 1 Juan 2, 13, 14. En sus cartas los apóstoles llaman a los creyentes con el nombre de hijitos. Gal 4, 19 y Juan 2, 1, 12 y 18, 28. Si el apóstol les llama hijos, es que ellos lo llamaban padre. Timoteo, el colaborador del apóstol Pablo, es llamado 4 veces con el nombre de hijo en la fe, 1 Tim 2 y 18, y 2 Tim 1, 2 y 2, 1, yo, Pablo, ya anciano y ahora preso te pido un favor para Onésimo, quien ha llegado a ser un hijo mío espiritual. Filemón 10. En otros textos el apóstol Pablo también se presenta como un padre. Ustedes ya saben cómo Timoteo ha demostrado su virtud y cómo ha servido en la predicación del mensaje, como un hijo que ayuda a su padre. Filip 2, 22. Queridos hermanos y amigos, este es el sentido con que la Iglesia Católica usa el nombre de Padre, para indicar al pastor o ministro de la comunidad de los creyentes. No es ni de lejos con el intento de apropiarse de un título divino. Ahora bien, para evitar confusiones y para no dar motivo a escándalos farisaicos, en algunos países la Iglesia Católica utiliza otras palabras para designar a sus sacerdotes. En Alemania, por ejemplo, se usa la palabra pastor, con acento en la A, para referirse al sacerdote católico, y pastor, con acento en la O, para referirse al ministro evangélico. En Chile usamos generalmente el nombre de pastor, para referirnos al señor obispo. En Francia se llama al sacerdote con el título de l'abbé. En Cataluña, España, se le llama mosén. Pero en América Latina está arraigada la costumbre de llamarlo padre. Quienes tengan dificultad, que le llamen hermano, que es también una hermosa palabra. Pero entendidas así las cosas, se puede usar la palabra padre y maestro, sin que ello signifique un agravio ni ofensa a Dios. Se trata simplemente de una paternidad espiritual. 5. Lo que importa es ser un servidor de la comunidad. Lo que importa no es tanto la cuestión del nombre, lo que importa es que el sacerdote o ministro sea un servidor de la comunidad. Si no lo es, ahí sí que hay una contradicción, por más que use nombres muy serviciales. Y esta actitud se manifiesta cuando los fieles tratan al pastor o al sacerdote como a un semidios. No debemos caer en este defecto. Los ministros de la comunidad debemos ser servidores. La actitud orgullosa de los fariseos y maestros de la ley, Mt 23, es una tentación de todas las religiones.
Los fariseos no reconocieron la autoridad de Dios, sino que simplemente se la apropiaron y se sentaron en el trono de Moisés. Mt 23, 2. Toda autoridad en la Iglesia debe fundamentarse en la fraternidad y en el servicio a Dios y a los hermanos. El que enseña y dirige la comunidad también es un hombre pecador y no debe sentirse como los grandes del mundo, sino que debe ser un amigo, un hermano, un padre y servidor en Cristo Jesús. Así que referente al nombre de hermano, o padre, o pastor, se lo digo una vez más, lo que importa es el espíritu con que se dice más que la letra. ¿No dijo, acaso, el apóstol, la letra mata y es el espíritu el que da vida? 2 Cor 3, 6. Dice el Catecismo: ¿quién nos creó y colocó en este mundo? Dios nos creó y colocó en este mundo. ¿Para qué nos creó Dios? Dios nos creó para que participáramos de la comunión de amor existente entre las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre para salvarnos. ¿Dónde se hizo hombre Jesucristo? Jesucristo se hizo hombre en las purísimas entrañas de la Virgen María. ¿Para qué se encarnó el Verbo? El Verbo se encarnó para que conociéramos el amor de Dios, para ser nuestro modelo de santidad y para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué significa el misterio de la Santísima Trinidad? Significa que en Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuestionario. ¿Qué dice Jesús en Mt 23, 8, 9? ¿Quién es el único Padre y Maestro en sentido propio? Podemos atribuirnos atributos divinos. Podemos, no obstante, utilizar la palabra Padre o Maestro en sentido figurado o acomodado. ¿Qué dice al respecto la Biblia sobre Jesús? ¿A quién era obediente? Se utiliza en la Biblia la palabra padre aplicada a los papás. Se reconoce en la Biblia una paternidad de los hijos en la fe. ¿Cuál fue la práctica de Pablo al respecto? Podemos, en este sentido, decir, Padre, al sacerdote que nos engendra en la fe y, Maestro, al profesor o carpintero. ¿Cuál es la actitud de fondo de todo servidor de la comunidad? Adiós, nos vemos en el siguiente vídeo. Atentamente, señor M.